ya, grabando. Así que hola, nuevamente te doy la bienvenida, ¿cierto?, al curso de Química General, ¿ya? Eh, Enfocado a diferentes carreras, ¿cierto?, de diferentes universidades se armó este curso. Y vamos a ver todo lo que es como química general, todos los básicos que ustedes les van a servir, ¿cierto? Para los cursos más adelante, química orgánica, los que tienen fisioquímica, ya, etcétera. Y este curso está pensado, ¿cierto? A diferentes, tomé diferentes programas, diferentes sílabus, ¿ya? De diferentes universidades y diferentes carreras y armé este curso. Así que para mí es muy bacán hacer este curso porque química creo que es como lo básico que ustedes tienen que saber de química. Ya unos ya tienen química, ¿cierto? En la media. Y, pero a veces pierden continuidad más cuando son TP. ¿Cierto? Y después tienen que dar la PSU, después como que tienen que llenarse de información, ¿cierto? Cuando tienen que dar de nuevo la PSU, ¿cierto? O en este caso ya la PAES, ¿ya? Así que vamos a empezar con este curso, con la clase 1, y al respecto, ¿cierto? Conocer lo que es la química en sí y los conceptos básicos, ya que nos van a servir para esta asignatura. Y para ustedes más adelante servir los conceptos básicos para los cursos que vienen después. Entonces, la química, ¿ya? Vamos a tener 3 puntos fundamentales de esta química. La primera es, ¿cierto?, que la química va a estudiar la materia y sus cambios. Ya sabemos que eh, todo, ¿cierto?, todo lo que nos rodea está formado por materia. Y todo que está formado por materia, ¿cierto?, va a tener cambios, van a ocurrir cambios, tanto físicos, químicos, que es cierto que uno va observando. O a veces uno pasan, ¿cierto?, sin darnos cuenta uno, ¿cierto? Pero a lo mejor se da cuenta los animales, ¿cierto? Se dan cuenta de esos cambios. Lo más cuando ocurren cambios, ¿cierto?, en nuestro planeta. Ya todo lo que ahora está ocurriendo, ¿cierto?, con estos incendios, ¿cierto?, en muchas regiones de nuestro país, están sufriendo los cambios. Pues va a haber un cambio importante, ¿cierto?, en la estructura del suelo, ¿ya? Y esa estructura, ¿cierto?, no solamente físicamente o biológicamente, sino químicamente, ¿ya? Si te recuerdas, la Tierra es como un sistema dinámico. Entonces, todo el suelo, ¿cierto?, no va a tener ciertas propiedades. Y esas propiedades, vamos a tener física, química y biológica, pero estas químicas también van a sufrir cambios, más con este incendio. ¿Ya? También la química es una ciencia. Se considera la química como una ciencia, ya que se usa la mayoría de las veces el método científico. ¿Ya? Aquí también encontramos como un debate a veces con los de ciencias sociales, porque los chicos también usan métodos científicos, de una manera distinta que usan los científicos, ya, pero lo usan igual. Y un tercer punto, que la química tiene su historia, ¿ya? Toda ciencia tiene su historia. Así como, ¿cierto?, cuando ya empezó, sabemos que descubrieron, ¿cierto?, el tema del Big Bang, ¿cierto? Después empezó todo el tema, ¿cierto?, de cuál fue la primera célula. En química pasa lo mismo. Química también tiene una historia que va a ir se va a ir completando a medida que va avanzando, ¿cierto?, esta evolución histórica, ¿cierto?, del ser humano, sobre todo. Ya, porque el ser humano fue fundamental también, ya, para que hubiera química, ¿cierto?, de otra manera, porque ya había química, ya en los procesos cuando se estaba formando ya esta tierra primitiva, pero también, ¿cierto?, fue fundamental el ser humano ya a, a fomentar, ¿cierto?, cierta parte de lo que conocemos hasta el día de hoy de la química, ¿ya? Entonces, como yo dije al principio, ¿cierto? La química hace estudio de la materia y los cambios ocurren en ella. Ya eso es lo que tenemos que dejarlo claro, que la química va a estudiar la materia, ¿ya? Y los cambios que ocurren en ella. Entonces, si vamos como cortando, ¿cierto?, estos conceptos, cuando hablamos de composición, ¿cierto?, en química, vemos que son las partes o componentes, ¿cierto?, de una sustancia, ¿ya? Y esta sustancia puede ser pura, ¿cierto?, que lo vamos viendo más adelante, ¿cierto? O también puede ser una sustancia como una mezcla,
¿ya? Y que estas se encuentran en proporciones, que a veces están, están de proporciones relativamente definidas y otras que están totalmente definidas, ¿ya? Te vas a encontrar que en el laboratorio, ¿ya? Ya va a estar pesado, ¿cierto? No sé, una barrita de cobre que tú vas a tener que trabajar, esa ya va a tener su peso, ¿ya? O vas a tener que pesar, ¿ya? Y eso ya está definido. ¿Por qué? Porque ya esa barrita de cobre tiene su peso, pero tú a medida que tú vas a cambiar cierta composición de esta barrita, ¿cierto? De cobre, va a cambiar cierto el peso, porque a lo mejor vamos a usar un ácido y vamos a diluir esta barra. Y el peso va a ser, ¿cierto? A lo mejor distinto. ¿Ya? Vamos a también ver la diferencia, que lo que es la diferencia de peso, masa, son cosas diferentes. ¿Ya? También vamos a ver de propiedades, ¿ya? Las propiedades, piensa, son como las cualidades, atributos que tenemos. Las sustancias, ¿ya? Tienen cualidades que las hacen únicas, ¿ya? Ciertos elementos químicos, ¿cierto? Son sustancias puras, ¿ya? Y estos elementos químicos a lo mejor son muchos elementos metálicos, ¿cierto? Van a tener ciertas características, ¿cierto? Que, por ejemplo, son muy buenos conductores de electricidad, los elementos metálicos, ¿ya? Y de calor, ¿cierto? Es un atributo, ¿ya? O, por ejemplo, ciertos metales que son brillosos, ¿cierto? Ciertos metales son brillosos, entonces también una cualidad, ¿ya? Y eso, ¿para qué nos va a permitir distinguirlo, ¿cierto? De una sustancia a otra. Yo sé que la diferencia entre algo gaseoso, algo, ¿cierto? Líquido. Pero cuando yo tengo dos metales, ¿cierto? Yo tengo que ir más allá, ¿cierto? Ciertos atributos que son únicos, ¿ya? De ese metal, ¿ya? Y la materia, ¿cierto? Va a ser todo, ¿cierto? Lo que va a ocupar espacio y tiene masa, ¿ya? Va a ocupar, ¿cierto? Va a ocupar un espacio definido la materia. Y va a tener una masa. Entonces, como yo te decía, la química siempre ha habido. Pero un hito importante, ¿cierto? Si nos remontamos hace 500 mil años atrás, ¿cierto? Fue la invención del cobre, ¿cierto? ¿Por qué una invención? Porque si hablamos del invento, ¿cierto? Del fuego como tal, ya había fuego antes, cuando, ¿cierto? Los rayos caían, ¿cierto? Y provocaban incendio, esa chispita que caía, ¿cierto? Ya provocaba fuego. Entonces no podemos hablar, ¿cierto? Que el hombre no inventó el fuego, ¿ya? Hubo una inversión, ¿cierto? Como el hombre ocupó este fuego, ¿cierto? Y fue clave, ¿cierto? Para construir armas, ¿ya? Y también para refugiarse, ¿cierto? Al frío. Luego, ¿cierto? Vino todo este tema, ¿cierto? Con el tiempo se dieron cuenta, ¿cierto? Que también este fuego, ¿cierto? Nos servía, ¿cierto? Para derretir ciertos metales. O sea, el oro, la plata, el cobre. Pero después con el tiempo se va avanzando con el tiempo, más años, como ya en la Edad Media, tuvimos algo que también revolucionó y que fundó, ¿cierto? La, la base de la química moderna, eso es la alquimia, ¿ya? La alquimia, ¿ya? Es una pseudociencia, ¿ya? ¿Por qué una pseudociencia? Porque mezclaba tanto lo filosófico de ese tiempo, ¿ya? Con lo que es el misticismo, ¿ya? Todo lo que es mítico, es como algo sobrenatural pasó acá, ¿ya? Por eso muchos hablaban, ¿cierto? En ese tiempo, que había una transmutación, que era como yo transmuto, ¿cierto? Desde un plomo, ¿cierto? Este elemento químico se usaba como un objeto que se denominaba la piedra filosofal, ¿ya? Si nos remontamos, ¿cierto? Al tema de Harry Potter. No sé si viste Harry Potter. Sí, sí, o sea, nunca fui fan, pero Ya, de que la vi, la vi. ya. Y esto ahora también, claro, y va en el mismo sentido el tema, ¿cierto? De la piedra filosofal en Harry Potter, como que le da como volver a ser, ¿cierto? A Voldemort, volver a su cuerpo normal, ¿ya? Volver a la vida, digamos. Entonces pasaba, ¿cierto? Que este plomo, con esta piedra filosofal, a cierta temperatura se transformaba en oro.
¿ya? Pero eso realmente pasará. ¿Pasaremos de plomo a oro? ¿Ya? Y eso es como una incógnita, si se dan cuenta, si realmente pasó eso, ¿ya? O no pasó, ¿ya? Yo creo que sí hubieron ciertos experimentos que hicieron eso, pero a lo mejor no era el plomo que llegaba a convertirse en oro, ¿cierto? A lo mejor había otros elementos que se llegaban a transformar en oro, ¿ya? Y si lo vamos más adelante, ¿cierto? Aquí ya viene todo lo que es la apogeo de la química moderna en el siglo XIX. Ya todo lo que conocemos hasta el día de hoy es gracias y lo que se ocupa actualmente en medicina, agricultura, es gracias a todo lo que fue la medicina en el siglo XIX. Ya medicina, sacar radiografía, ¿cierto? Gracias a Señora Curie, ¿cierto? Que tiene dos premios Nobel. Gracias a ella, ¿cierto? Que expuso su vida y descubrió estos elementos radioactivos, ¿ya? El tema del teléfono, ¿cierto? También fue algo súper novedoso, ¿ya? Y el tema de, ¿cierto? De crear vacunas, ¿cierto? De encontrar una solución, ¿cierto? Con la penicilina, a varias enfermedades que están ocurriendo, ¿cierto? Con la peste negra, ¿cierto? Otras enfermedades que están afectando este siglo. Entonces, la química ha estado presente en muchos hitos importantes, ¿ya? De nuestra historia, ¿cierto? De la humanidad, ¿ya? Entonces, son muchos, ¿cierto? Los campos que aborda, ¿cierto? El tema de la química, ¿ya? Especialmente que tú te vas a dedicar, ¿cierto? A la bioquímica, ¿cierto? La bioquímica, ¿qué hace la bioquímica? ¿Has averiguado qué hace un bioquímico? O sea, por lo que he averiguado, es más que nada estudiar todos los procesos biológicos Sí, desde la mirada química. claro, Es bastante autoexplicativo el nombre. Sí. sí. Bueno, te cuento que uno de mis profes, que me hizo biología celular en mi tiempo cuando yo era mechón, el profe era bioquímico de profesión y él trabaja con células madre. Y todo un boom con las células madre. Y están trabajando mucho con células madre los bioquímicos, mucho. Y están trabajando algunos con neuronas de ratones. Están trabajando algunas personas en bioquímica, especialmente en la Universidad de Concepción. Así que y muchos también están trabajando, muchos bioquímicos también trabajan con el tema del cáncer, ¿ya? Trabajan mucho con el cáncer, trabajan harto con el tema de generar ciertas vacunas, ciertas terapias génicas, trabajan mucho ellos, ¿ya? Y otra parte que trabajan los bioquímicos es mucho el tema de la biotecnología y el tema de generar, ¿cierto? Esta... el tema de los polímeros. Los polímeros trabajan muchos, trabajan el tema de los polímeros, ¿ya? Para crear, ¿cierto? Nuevos productos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro curso? ¿Cierto? Vamos a aprender a pensar como químicos y eso lo vamos a aprender, ¿cierto? Desde los macroscópicos. Lo macroscópico es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Observamos a nuestro alrededor. Y lo microscópico, ¿cierto? Que lo que nosotros vamos a estar trabajando es con átomos, moléculas, vamos a trabajar con elementos, ¿ya? Compuestos, ¿ya? Entonces ahí, a partir, ¿cierto? De nosotros que trabajemos, ¿cierto? Observamos que un clavo se oxidó, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta por qué se oxidó, po. ¿Qué ocurrió? Si uno dice, es que a lo mejor el medio ambiente, ya, pero algo reaccionó con el medio ambiente, ¿ya? Entonces eso es lo que nos tenemos que importar y tenemos que ahora enfocarnos dentro de todas estas semanas y lo que a medida que tú entres al tema de tu carrera, ya que bioquímica es una de las, yo creo que es una carrera bonita, pero con harto, ¿cierto? Con harto tema de trabajo laboratorio y harto teóricos, como que tienes que saber mucho lo teórico para aplicarlo.
Y eso se trata, la bioquímica. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a desarrollar la imaginación con la química, así como desarrollamos la imaginación con la biología, con la física, vamos a tener que desarrollar la imaginación con la química. ¿Sabes por qué está pasando esto? ¿Por qué se está pudriendo algo? ¿Ya? Y todo eso se responde, ¿cierto? Con lo que uno hace los científicos. Tú vas a ser científica, tú vas a hacer bioquímica el día de mañana y vas a usar el método científico. ¿Ya? Este método científico, ¿ya? Es un enfoque sistemático que se ocupa en la investigación, tanto en las áreas sociales, científicas, etcétera, ¿ya? Y todo parte con la observación. Yo observo, ¿cierto? Algo. Yo estoy observando que, que hay cierta hoja a mi alrededor, veo los árboles, ¿cierto? En, ahora en verano y veo que tienen ciertas diferentes, las hojas están en diferentes colores, ¿ya? Y a partir de esa observación yo me genero preguntas y yo me genero por qué tendrá ciertos colores, ¿cierto? Esta hoja de este árbol, ¿sí? Y voy a generar luego, ¿cierto? De estas preguntas, voy a generar una respuesta, una posible respuesta, una, una respuesta tentativa a mis preguntas, que es la hipótesis, ¿ya? Mi hipótesis va a ser que a lo mejor un compuesto, ¿ya? Un compuesto o un metabolito secundario, ¿ya? Los metabolitos secundarios son compuestos, ¿cierto? Que no son esenciales para las personas o para los animales o para las plantas, ¿ya? Esos son los metabolitos secundarios. Los primarios son todos los que son esenciales, como proteína, carbohidratos, lípidos, carbohidratos, etcétera, ¿ya? Esos son esenciales. Los no esenciales son, ¿cierto? No son esenciales para nosotros. Entonces yo genero que cierto compuesto, un compuesto hipotético, yo voy a decir eh, fenol, un fenol, ¿ya? Me está generando el color, ¿cierto? O un tanino me está generando un color diferente a las hojas, ¿ya? El tanino me está cambiando de color las hojas de los árboles. Pero yo lo llevo, ¿cierto?, a la experimentación y yo me doy cuenta que el tanino no es, ¿cierto? No es el que está provocando el color de mi hoja. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a rechazar, ¿cierto? Mi hipótesis inicial, pero yo cuando la voy a rechazar, me va a servir ¿para qué? Para generar nuevas preguntas, ¿cierto? Y generar, ¿cierto?, nuevos conocimientos. ¿Ya? Cuando se rechaza una hipótesis, ya no es que esté mal, ¿ya? También nos sirve bastante. Vas a tener que aprender en ciencia, cuando una hipótesis, ¿cierto?, se rechaza, ¿ya? También es algo del conocimiento, sirve, ¿cierto?, para la ciencia, sirve, porque esa persona que tú rechazaste esa hipótesis a otra persona que quiere investigar lo mismo que tú, ¿ya? También le va a servir esa mismo, ¿cierto? Ese mismo conocimiento y saber que a lo mejor te va a realizar toda tu investigación y te va a decir, ah, a lo mejor no era el tanino, sino que era otro compuesto, ¿ya? Entonces, si se acepta la hipótesis, yo voy a generar ciertas conclusiones. El tanino, ¿cierto?, está dando un coloración distinto, ¿ya? Y si me voy más a la profunda, como se dice, los taninos de diferentes, ¿cierto? Grupos de taninos o diferentes, ¿cierto? Taninos me van a dar diferentes colores de mis hojas. ¿Ya? Y eso lo documento, ¿cierto? Eso lo voy a documentar en una publicación científica, en algo escrito, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Después lo puedo llegar incluso a publicar en una revista científica, ¿ya? Y eso. No sé si tienes dudas o vamos bien hasta acá, Hasta ahora vamos bien. ¿ya? Súper, 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 súper. Vamos, vamos. Entonces, ¿cómo se clasifica la materia? Sabemos que la materia, ¿cierto?, ocupa un espacio. ¿Y qué más? ¿Qué más pasa con la materia? Ocupa un espacio y qué más.
¿Qué tenía más la materia en particular? ¿Te acuerdas? Oh, se me fue Ya, el... la materia ocupa espacio y tiene masa, que no es lo Mm, mismo que peso. sí, ¿Ya? sí. Entonces, la materia, ¿cierto? Ocupa un espacio y va a tener masa. Y a partir de ello, ¿cierto? Se va a clasificar en sustancias puras, ¿cierto? Y lo que es conocido como mezclas. Las sustancias puras van a tener elementos y compuestos. Y es un cuadrito comparativo. Los elementos son sustancias formadas por un solo tipo de átomos y naturalmente se conocen 90 elementos, ¿ya? De forma natural. Porque el resto son artificiales. O sea, tenemos 117, 118 y eso va a ir aumentando. Pero no entre 88, 90, porque hay algunos que están como la duda que sí son realmente 100% naturales, ¿ya? Pero un aproximado ya son de origen natural y los otros son artificiales, ¿ya? El oro y el mercurio son, ¿cierto? Son de forma natural, se dan, ¿ya? Y la contraparte de esto tenemos los compuestos, ¿ya? Que son combinaciones de átomos, ¿ya? De diferentes elementos, ¿ya? Y eso vamos a imaginar, ¿cierto? Una sal, la sal común, por ejemplo, o el sulfato de cobre, ¿ya? Así como un recordatorio, todo lo que está como mayúscula, ¿cierto? Siempre va a haber una mayúscula en los elementos, ¿ya? Va a ser una mayúscula y después una minúscula. Es solamente una causa de como nomenclatura, ¿ya? Siempre, siempre. Y va a tener un símbolo. Cada elemento va a tener un símbolo. Vas a tener, después vamos a mostrar la periódica, vamos a ver qué elementos son esenciales para aprenderse para la universidad, ya porque hay algunos que se tienen que saberse uno casi de memoria, ¿ya? Y cuando hay un más, ¿cierto? Cuando hablamos más de un compuesto, vamos a tener una fórmula. Cuando hablamos de compuesto, hablamos de fórmula química, ya no hablamos del símbolo, ¿cierto? Sabemos que si yo quiero cortar, ¿cierto? Por ejemplo, voy a usar el puntero, ya usar el. Si yo quiero cortar, ¿cierto? El NaCl, yo sé que son dos elementos, ¿cierto? Diferentes, ¿cierto? Tenemos el sodio y el cloro. ¿Ya? Y eso hace mi compuesto. Y esa es la fórmula química que tiene, ¿cierto? La sal común, ¿ya? Por cloruro de sodio. Se llama cloruro de sodio, ¿ya? Y este sulfato de cobre, ¿ya? Sabemos que hay uno, dos, tres elementos distintos, ¿cierto? Tres elementos distintos aquí, ¿cierto? En mi compuesto, ¿cierto? Cuánto átomos de cada uno hay, eso es diferente, porque aquí tenemos 4 átomos de oxígeno, uno de azufre, uno de cobre. Y eso me da, ¿cierto? Si nos juntamos, se juntan, me van a dar el sulfato de cobre. Entonces, la composición y propiedades de un elemento o compuesto son uniformes, ¿ya? ¿Por qué? Porque gran parte, ¿cierto? De nuestra muestra ya va a estar determinada o por muestras de mismo tipo. O sea, eso quiere decir que si yo tengo una muestra de oro, aquí hasta la cara del ají, va a ser oro. A lo más que yo, ¿cierto? Aunque yo lo funde, lo voy a fundir, ¿cierto? Lo voy a oxidar, es oro, ¿ya? Va a ser oro aquí, en todos lados va a ser oro, ¿ya? ¿Qué pasa si yo a lo mejor ahora yo quiero llevar a cambiar propiedades, ¿cierto? De mi sal común, yo voy separando mezclas, ¿ya? Entonces o sea, esa mezcla, la voy separando, ¿ya? Pero el tema es que yo sé que a lo mejor si yo voy a estar como juntando, ¿cierto? El azar común, yo sé que cuál va a ser la sal y cuál va a ser el cloro. Yo lo voy a saber, ya por ciertas propiedades que hablábamos al principio, que ciertas propiedades tenemos de tantas ciertas propiedades como
químicas y propiedades físicas, ¿ya? Y nosotros lo que nosotros vemos es lo que uno ve, y eso lo que queremos que es claro que la diferencia entre cambio y propiedades es que los cambios, ¿cierto? Nosotros los vemos, ¿ya? Las propiedades son lo que hacen único a cada elemento, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, ¿Ya? Porque confunden mucho el tema, dicen que es como lo mismo, propiedades y cambios. No, son cosas muy distintas, ¿ya? Otro, dígame, no, no, nada, solamente ya, estaba confirmando. ya. Entonces tenemos, ¿cierto? Ya vimos, aquí, ¿cierto? Le puse que son sustancias puras, ¿cierto? Generalmente, y las mezclas, ¿ya? Ya donde mezclas homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas lo hablamos con lo que se denominan soluciones. ¿Te acuerdas cuando estabas preparando la PAE? Que uno vio soluciones de soluciones y aquí están. Ya tenemos las mezclas homogéneas. ¿Ya? Y son en composición y en proceso uniforme y pueden variar de una mezcla a otra. ¿Ya? Por ejemplo, yo también lo que se denomina, se le enseñé, ¿cierto? Cuando estábamos en clase de Preu, que las mezclas homogéneas, ¿ya? Vemos una sola fase. Si yo mezclo agua con sal, yo solamente ¿qué veo? ¿Qué veré? O sea, solamente se ve el agua, no se ve Sí, como que tenga así algo es. más. Claro, ¿y qué pasa con el aire? Yo veo el oxígeno, yo veo el dióxido de carbono. No, no se ven. No, pues solamente, ¿cierto? Veo lo que es una gran masa. Pues, igual tampoco es lo que nosotros vemos. ¿Sí? Al final de cuentas vemos, ¿qué vemos? Nubes. ¿Cierto? No vemos como el aire como tal, nosotros sentimos el aire, ¿ya? Y, ¿cierto? El acero, nosotros no vemos, ¿cierto? Que el acero es una aleación, ¿cierto? Pues una mezcla homogénea, es una mezcla de hierro con carbono. Uno ve solamente estos fierros de acero, pero uno no ve, ¿cierto? La diferencia entre el hierro y el carbono. Uno no lo nota, ¿cierto? Uno sabe que a lo mejor, porque a lo mejor uno estudió, ¿cierto? Y uno sabe, sabe que esto tiene hierro y carbono, porque uno sabe. Y otra cosa, aquí con un pequeño tips, que tú vas a estar en bioquímica, el hierro como metal es hierro, ¿ya? Cuando hablamos en los sistemas biológicos del Fe, hablamos de fierro, ¿sí? Anota lo importante eso. Otra mezcla, ¿cierto? Ya vimos homogéneas y si aquí notamos ya, ¿cierto? Aquí ya varían, ¿cierto? Las propiedades, la composición en comparación a las homogéneas que son uniformes, por eso solamente se ve una fase. Aquí en la heterogénea ya vemos una, ¿cierto? Dos fases, tres fases, ¿ya? Y esto es lo que pasa con el granito. No sé si has visto granito, estas piedras de granito, donde vemos estas como piedras con diferentes colores. Sí, Ya, este granito va a tener cuarzo, ¿cierto? Generalmente, mica y otros, ¿cierto? Otro, digamos, otras, como otros, ay, se me olvidó, ¿cierto? Otros cristales, otros metales, ¿ya? Y la sopa, ¿ya? Yo sé que, bueno, no comemos casi nadie come sopa para el verano, ¿cierto? Pero generalmente para el invierno uno come, ¿cierto? Sopa y fideos, ¿cierto? Con agua y verdura, y uno ve, ¿cierto? O con pollo, ¿cierto? Si no te gusta la verdura, en lo que son, uno le echa, ¿cierto? El pollito, la carne, y uno dice, ya, y sabe, y uno sabe que está la carne, ¿cierto? Sabe que está el fideo. Y el agua, ¿ya? Y el tema de los frutos secos. Los frutos secos uno también ve, ¿cierto? Cuando uno va a comprar estos mixes, ¿cierto? Al supermercado, o uno, o yo, ¿verdad? Cuando yo compro frutos secos, he comprado en el super, sí, pero no es lo mismo estar comprando como en una, como en estas como partes donde venden, especialmente frutos secos, ¿no? Son el sabor distinto, no sé si has probado.
pero son sabores distintos. Sí, o sea, yo generalmente compro como en partes donde venden, Claro, pero sí, es muy diferente el sabor. es muy diferente el sabor, es como muy diferente. Como que está más fresco, siento yo, a mi parecer, más que el supermercado, siento que el supermercado a lo mejor todos los días reponen todo el tema, pero siento que está más fresco en esa parte. Sí, aparte que el envase y todo eso también le afecta al sabor. Sí, así es. Entonces, como lo estamos viendo, y como cerrando este siglo, ¿cierto? Y nos estamos en un break. Elemento es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas. O sea, el elemento no se puede separar. Ojo ahí, ¿ya? Los compuestos, a lo mejor sí los podemos separar. Igual como las mezclas. Pero no todos los compuestos, ¿ya? Porque algunos son más complicados de separar. Pero los elementos no los podemos separar nada, ni por medios físicos ni químicos. ¿Ya? Actualmente conocemos 117, 118, ya vamos como al 121, ¿ya? Pero eso también, piensa que en ciencia ya tenemos que ir comprobando, po. Sí, es como todo nuevo, es como si en biología encontramos una especie nueva, esa especie nueva tiene que verla Juanito Pérez, otro Juanito Pérez, otro, José Luis no sé cuántito, y ahí recién decir, especie nueva. Lo mismo pasa con química, cuando se descubre un elemento químico, ¿ya? Y sabemos que la naturaleza, ¿cierto? Tenemos 7 elementos que están en forma de moléculas diatómicas, ¿ya? Todo lo que es cuando te salgan, ¿cierto? Em, Cuando dicen O2, F2, Cl2, ¿ya? Es porque son moléculas diatómicas, ¿ya? Son elementos que están formados, ¿cierto? Por dos átomos, ¿ya? Pero son nitrógenos, ¿ya? No estoy diciendo que se va a volver a un elemento, o sea, se va como a generar, ¿cómo se podría decir? No se genera un compuesto. Ojo ahí, ¿ya? Son elementos, sigue siendo elementos, pero tienen dos átomos, ¿sí? Sí, Y los compuestos, ¿cierto? Ya una sustancia formada por dos o más átomos, unidos químicamente, ¿cierto? Y hay ciertas proporciones fijas, y esas proporciones fijas lo vamos a dar cuando creamos la fórmula empírica, ¿cierto? O la fórmula molecular. Pues están dados proporcionalmente, ¿ya? Lo mismo pasa en química orgánica, ¿ya? No porque vamos a dar cuenta que no están por la sal los hidrógenos, ¿cierto? O no están por la sal ciertos elementos que van unidos al carbono, ¿ya? Y aquí los compuestos solamente se pueden separar, ¿cierto? Por métodos químicos, ¿ya? Los compuestos se pueden, ¿cierto? Separar por métodos químicos solamente, no por físicos. Ya vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? Voy a ver la hora. Así. Entonces, vamos, ¿cierto? Ya vimos, ¿cierto? Cómo el tema, cómo está conformada la materia, ¿cierto? La materia, ¿qué es la materia? Vimos, ¿cierto? El tema, cómo se clasifica la materia. Ahora vamos a ver los estados de la materia. Y son tres, ¿ya? Son más estados, sí, pero los que generalmente se estudian, ¿cierto? Son sólido, líquido y gas, lo que se estudian en química. Y en física se agrega, ¿cierto? El tema del plasma, pero generalmente se estudian sólido, líquido y gas, con ciertas propiedades. Entonces, son los que hay en estudios, especialmente cuando vemos los estados de la materia, ya hay ciertas propiedades que aplican para estos estados, ciertas leyes que aplican, ¿ya? Entonces, por eso puse estos tres, ¿cierto? Con ciertas características, ¿ya? Con los sólidos que tienen masa constante, los líquidos igual y los gases igual tienen masa constante. El volumen también es constante en los tres, pero si te fijas, si lo vamos a ver acá, los sólidos tienen una forma constante, ¿ya? Y los líquidos
y los gases van a tener una forma variable. ¿Por qué? Porque depende mucho, ¿cierto?, dónde esté contenido este líquido y este gas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un hielo, ¿cierto? Lo llevo a un punto de fusión, ¿cierto? ¿Cierto? Este punto de fusión, ¿cierto?, va a transformarse en agua, porque se me ¿cierto?, que se vaya derritiendo, ¿cierto?, este agua, ¿cierto? O sea, ese hielo se va a transformar en agüita. Especialmente cuando yo tengo, ¿cierto?, mi botella con agua, con hielo, ¿cierto?, la dejé en la nevera, eh, con el cooler, ¿cierto? Y a medida que te va pasando la hora, ¿cierto?, en temperatura ambiente se va derritiendo, especialmente ahora el verano. Para el invierno cuesta más, pero para el verano, ¿cierto?, se va derritiendo más rápido. No sé si te has fijado, que es como tú sacas una agua congelada, así con harto hielo, y después a medida ya se va como derritiendo este hielo, ¿cierto? Y como digo, quedan igual como el hielo como que va flotando, ¿cierto? ¿Sí? Y ese agua, ¿cierto? Si yo lo llevo en un punto de ebullición, ya se va a transformar en gas, ¿cierto? Y va a generar como ese vapor. Presente cuando, ¿cierto?, yo estoy cocinando fideos, ¿cierto?, sale harto vapor, ¿cierto? O el arroz también, ¿ya? Entonces, en ninguna de estas transformaciones el agua pierde su propiedad. O sea, el agua va a seguir siendo, ¿cierto?, agua, pero va a cambiar su aspecto, ¿ya? Eso es lo que cambia en el agua, cuando yo cambio de estado. Ahora vamos con el tema de las propiedades. Ya vimos, ¿cierto?, nuevamente, qué es la materia, cómo se clasifica, ¿cierto? Estos estados y cómo ahora el tema de las propiedades. Vamos a tener propiedades químicas y físicas, ¿ya? Y esto ¿cierto?, nos van a permitir identificar una sustancia. Quiere decir esto, ¿cierto?, son lo que identifica, ¿cierto?, cada elemento de otro. Las propiedades físicas las podemos medir y observar, ¿ya? Y no hay una modificación de la misma, ¿ya? Si yo mido, ¿cierto?, cierta sustancia, va a haber, ¿cierto?, yo voy a ver, ¿cierto?, que va a haber, eh, la voy a medir y yo no voy a alterar, ¿cierto?, su composición, si yo la mido. Si yo paso de un vaso precipitado a otro vaso precipitado, o yo saco líquido, ¿cierto?, con una pipeta, ¿ya? Yo no voy a alterar, ¿cierto?, a este elemento, a este líquido, pero si en las propiedades químicas, ¿cierto?, que se genera un cambio, es porque yo a lo mejor yo voy a agregar, ¿cierto? Yo tengo, como se aprecia ahí, tengo un líquido, ¿cierto? Tengo agua, pero yo estoy agregando otro líquido, ¿cierto? Y este líquido, ¿cierto?, va a generar, ¿cierto?, un color amarillo. Ya lo más probable es que ese color amarillo, ¿cierto?, tenga, ¿cierto?, diluido alguna sustancia que está diluida, y por eso el cambio. O mismo si yo tengo alcohol, ¿cierto?, en vez de agua, y esto va provocando este cambio, ¿ya? Y este cambio, un cambio, ¿cierto?, en el color, ¿sí? Y entonces, aquí en el cambio químico, yo no las puedo medir estos cambios, ¿ya? Pero sí los puedo, ¿no es cierto?, lo puedo observar. Lo puedo observar que hay un cambio. Empezando cuando el cambio de color, ¿cierto? Por el pH, yo puedo observar que hay un cambio de color. Entonces, todos estos parámetros, tanto físicos, químicas, ¿cierto?, lo podemos propiedades extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas, disculpa, va a depender de la cantidad de materia. O sea, se van a poder sumar. O sea, la masa yo tengo 500 gramos más 500 gramos, ¿cierto? 1000 gramos. 1000 gramos de eso, yo estoy sumando, ¿ya? O tengo 10.000 ml más 20.000 ml más, ¿cierto?, 30.000 ml, ¿ya? Y las intensivas no van a depender de la cantidad de materia,
pero no tampoco, ¿cierto? Son aditivas, no se van a sumar. Por ejemplo, la densidad no se suma. La densidad, cuando yo saco la densidad de algo, ¿cierto? Del agua, por ejemplo, yo no voy a estar sumando la densidad del agua con la del alcohol. Yo las tengo que tener por separado, ¿ya? O cuando yo veo el olor de algo, ¿cierto? Yo no sumo el olor de una flor X con el olor de otra flor X. Son distintas, ¿ya? Y aquí nos vamos ya al tema de los cambios, ¿ya? Y aquí los cambios, vamos a tener cambios físicos y químicos. Ya los cambios físicos cambian la apariencia, ¿cierto? Pero no la composición. Y los cambios químicos va a tener que ocurrir siempre una reacción química generalmente, ¿ya? Por eso se transforman en otras sustancias. Por ejemplo, cuando reacciona cierto el hidrógeno con el aire y se combina con oxígeno, este va a producir agua. Presenta esto en las nubes. Ya esto ocurre en las nubes, ¿cierto? Y se va a producir agua. Por eso a veces el tema, ¿cierto? Cuando ocurre esto de las nubes y empieza a caerse estas gotitas, ¿cierto? Y no está lloviendo. No sé si te ha pasado. Cuando uno va por la calle, uno dice, ay, te cayó una gota, ¿cierto? Sí, Eso no sabe, y uno dice, ay, va a llover. Pero no, pues no va a llover porque no hay nubes ni formadas, pero por el tema mismo, cuando hay ciertas reacciones, porque en el aire también va a ocurrir ciertas reacciones, ¿ya? Esto va a ocurrir, por eso te caen ciertas gotitas que uno no sabe de dónde salieron esas gotitas, po. Y eso que no va a ser que una casa, ¿cierto? En ningún lado. Por eso ocurre. Entonces, el comportamiento macroscópico, es decir, lo que observamos de la materia, ¿cierto? Es una consecuencia del comportamiento microscópico a nivel átomo, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros vemos, ¿cierto? Que está ocurriendo alrededor de nosotros químicamente, también va ocurriendo a nivel químico, ¿ya? Pero a nivel microscópico, a nivel átomo. ¿Ya? El átomo, ¿cierto? Como la clase de mañana, no, la clase del día viernes, el átomo, ¿cierto? Es la unidad fundamental de la materia, ¿ya? Todo está compuesto por átomos. Entonces, aquí te dice como un resumen, un cambio físico, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando se está derritiendo, ¿cierto? El agua, y cómo va cambiando. Mira cómo está cambiando todo. Cómo está sólido, las partículas sólidas, después líquido, cómo está de gaseoso después, porque siempre se va evaporando el hielo. Y el comportamiento químico, cuando hay una combustión de gas natural, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos cierto metano con oxígeno que vamos a formar, ¿cierto? CO2, dióxido de carbono, y vamos a generar agua, dos moléculas de agua, de hecho. Ya, aquí vamos a tener cierto ejercicio porque vamos a ir soltando, ¿cierto? La mano igual. Determine si la siguiente solución representa pruebas físicas o químicas. Un clavo de hierro es atraído por un imán. ¿Será físico o químico? físico. Ya, bien. Un trozo de cobre conduce electricidad. Mm, Físico. Ya, bien. El agua se congela a 0 grados Celsius. También sería físico. Bien. Quemar un papel. Químico. Y el oro no reacciona con el ácido clorhídrico. ¿Será químico o Eh, físico? químico. Bien. Siguiente. Clasifica la siguiente sustancia en elemento, compuesto, microhomogenéea o heterogénea. El hierro, ¿qué era? Es un elemento. ¿Un elemento? Bien. El granito. Un- una mezcla heterogénea. Bien. El azúcar. Un compuesto. Ya, bien.
el té azucarado, Una mezcla homogénea. ya, la arena y el agua, Una mezcla heterogénea. ya, y el agua con el aceite. Una mezcla heterogénea. Bien, bien. Vamos bien, súper bien vamos. Ya. Vamos, otra parte, ya vimos ciertas propiedades de los elementos, ¿cierto? Después nos vamos a meter al átomo como tal, pero vamos ya con el tema de ya matemático, que aquí no nos gusta, ¿cierto? No nos gusta que nos metan matemáticas en ciencias, po, pero no traen tema de la mano. Y aquí vamos a ver cómo dimensionamos la materia y lo que se utiliza en química, ¿ya? Usamos ciertos parámetros. Y esos parámetros, por ejemplo, los damos por ciertos objetos. Como por ejemplo, para medir longitud en metros, yo ocupo una cinta métrica. Para ocupar volumen, generalmente ocupo matraces, ¿ya? Vaso precipitado. Y para temperatura yo uso termómetro, ¿ya? Este instrumento nos mide propiedades macroscópicas. Recuerda eso, solamente propiedades macroscópicas, ¿ya? Ya que las propiedades microscópicas, todo lo, ¿cierto? Lo que a nivel átomo, lo vamos a medirlo, ¿cierto? Con métodos indirectos. Eso quiere decir con métodos matemáticos, ¿ya? Y siempre recuerda que vamos a tener una cantidad medida igual a la cifra más la unidad. Si te fijas, vamos a usar el sistema internacional CI, que se ocupa mucho en física, pero también nosotros lo ocupamos en química, ¿cierto? Lo más importante que nosotros ocupamos en esto es longitud, ¿cierto? La masa ocupamos mucho, ocupamos temperatura, ¿ya? Y otro que ocupamos bastante es el que ocupamos bastante y el que más trabajamos son la cantidad de sustancias, que está en mol, ¿cierto? Eso es lo que más ocupamos nosotros en química, el mol, ¿ya? Pero nosotros también ocupamos longitud en química, ocupamos masa, ¿ya? Ocupamos, ¿cierto? Una cantidad de sustancias, ¿ya? El día lumínica no lo vemos casi nunca nosotros, lo más físico, ¿cierto? La corriente eléctrica, el tiempo, y la temperatura nosotros también lo vemos, ¿cierto? Eso es lo que más ocupamos nosotros, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Con cada anotación científica, ¿cierto? Está con su equivalencia. Vamos a ver aquí también que cuando hablamos de masa y peso, recuerda que siempre son cosas distintas, de que la masa es una medida de cantidad de materia, gramos, siempre recuerden gramos, y el peso, ¿cierto? ¿En qué lo medimos? En, aquí ya hablamos, ¿cierto? Cuando trabajamos con Newton, ¿o no? Sí, es una Bien, fuerza. Entonces se mide. entonces aquí Sí. vamos a ocupar ya una fuerza. Entonces, si vamos al sistema de CI de kilogramos, vamos a trabajar ciertos kilogramos, siempre van a trabajar que un kilo va de 1000 gramos, eso recuerda siempre, ¿ya? Y que en volumen, ¿cierto? Vamos a ocupar, ¿cierto? Un centímetro cúbico, ¿ya? ¿Cierto? Lo vamos a transformar, también lo vamos a trabajar, ¿cierto? En ml. Los litros los vamos a transformar en ml, ¿cierto? O los ml los vamos a transformar en litros, ¿ya? Centímetros cúbicos casi nunca, pero lo que vamos a ocupar siempre es litros a ml o ml a litro, ¿ya? Entonces, quita la equivalencia, sabemos que un litro equivale a 1000 ml, o 1000 ml, ¿cierto? Que es un litro, ¿ya? Un litro también equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Y también sabemos que un ml va a equivaler a un centímetro cúbico, ¿ya? Eso no te lo tienen que olvidar, es muy importante. Esto es un parte spoiler de lo que vamos a ver en laboratorio. Precisamente, vamos a tener, ¿cierto? Para medir líquido, vamos a ocupar una probeta, la jeringa, ¿cierto? La bureta, la pipeta y el matraz bulemétrico. ¿Ya? Aquí tenemos vamos a tener muchos vasos precipitados, por ejemplo, aquí tenemos.
¿ya? Tenemos buretes de diferentes tamaños, probetas iguales, para diferentes volúmenes, ¿ya? Densidad, ¿cierto? La densidad es una prueba intensiva, ¿cierto? Y aquí vamos a tener que la densidad va a ser masa partido en volumen, ¿ya? Entonces sabemos que existe una proporción directa, ¿cierto?, entre ambas, ya que hay una constante, ya que a medida que el volumen aumenta de medida, la masa también lo hace, ¿ya? Y que la densidad va a variar con la temperatura. Eso es importante, ¿ya? Así que digamos, ¿cierto? Para que tú lo hagas, tu ejercicio, ¿ya? Y que la densidad de alguna sustancia, ¿cierto? Vamos a tener que el aire, ¿cierto? Tiene 0,01 de densidad y en convención el agua tiene 1. El más denso, el osmio, ya que, es el elemento más denso que se puede encontrar, ¿cierto?, en nuestro planeta, ¿ya? La escala de temperatura, ¿cierto? Lo que más importante aquí de la escala de temperatura es transformar los grados Celsius, ¿cierto?, los grados Fahrenheit a Celsius, ¿cierto? Ocupo esta fórmula, ¿ya? Y para transformar, ¿cierto?, a grados Kelvin de grados Celsius, yo sumo 273,15, ¿ya? Eso es lo importante acá. También aquí hay un ejercicio que vamos a hacer, ¿cierto? Notación científica. Recuerden que vamos a trabajar harta notación científica, ¿ya? Y vamos a tener que trabajar con calculadora. Así que en todas las clases, especialmente en los seminarios, necesito que estés con tu calculadora para que estemos trabajando, ¿ya? Y también para que tú también hagas lo más posible los ejercicios, más lo que más puedas, por eso están arriba, ¿cierto?, los PPT y todo el tema, ¿ya? Y aquí ciertas indicaciones, ¿cierto?, de la notación científica, cómo se tiene que correr la coma, ¿ya? Algunos ejemplos donde tú te vas a tener que ir trabajándolo. Y aquí es lo que a mí me importa, lo de hoy, ¿cierto? Matemática, porque aquí es lo que más cuesta al estudiante, es la cifra significativa, ¿ya? Porque sabemos que hay cierta incertidumbre, ¿cierto? Cuando yo mido cosas, igual va a depender mucho de la instrumentación que se utilice. Por eso, ¿cierto? Tenemos que dejar algo establecido, pero siempre hay un margen de error, ¿ya? Entonces, aquí ocupamos mucho el tema de las cifras significativas. Cuando yo quiero ir sumando cosas, multiplicando cosas, sumando volúmenes, ¿ya? Yo ocupo las cifras significativas, ¿ya? Por lo mismo, porque siempre hay un grado de incertidumbre, ¿cierto? Hay un margen de error que puede ocurrir, ¿ya? Entonces, ciertas reglas que uso para cifras significativas. Por ejemplo, todo el dígito distinto a 0 es significativo. Entonces, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 9, ¿ya? Hasta el 9 son números con cifra significativa. Los 0 entre números distintos de 0 son significativos. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Si yo tengo un 620, ¿ya? Un 620, yo tengo tres cifras significativas. Tres cifras significativas. ¿Por qué? Tengo tres. Porque el 0 yo lo estoy considerando. Pero ojo, si los ceros de mi izquierda, si yo tengo un 0, ¿ya? Otro 0 acá, ¿ya? Coma, 6, un 0,0620. Este 0,0620 yo también considero tres cifras significativas, porque todas las cifras, ¿cierto? Los ceros que están a la izquierda de mi primer número no son significativos, ¿ya? Por eso tengo tres. Pero si mi cero está entre medio de este o está después de este, mi cero sí es considerado como cifra significativa. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, sí, muy claro.
¿Ya? Entonces, y la coma solamente solo indica la posición de la coma, ¿ya? El tema de los ceros no significativos. Eso sirve solamente, ¿ya? Si son un número mayor a 1, todos los ceros escritos de la derecha de la coma son cifras significativas. Si el número es menor que 1, solo los significativos, los ceros finales del número distinto a 0. Los que están entre dígitos distintos de ceros, ¿ya? 5. Cuando se trata de número entero, es imposible saber cuáles son las cifras significativas. Sin información adicional, esto se soluciona utilizando la notación científica, ¿ya? Por ejemplo, cantidad de cifras significativas en el primero. ¿Cuántas cifras tenemos acá en el primero? Son 3. 3, ya. En el segundo, 3 también. 4, porque Ah, acuérdate que el 0 está después, está acá el 0, no está mm, adelante. En el tercero, 1, una cifra significativa. En el siguiente, 4, bien. En el siguiente, 3. ¿ya? O 2. Depende mucho, ¿cierto? De lo que te esté pidiendo el profesor. Pero generalmente son 3. ¿Ya? Siguiente. 5, Ya, 5, bien. Y siguiente, el último, para que pasemos al otro. 3. 3. Ya, bien. Aquí, sigamos. ¿Cuánto yo tengo acá? En el A, ¿cuántas cifras significativas tengo acá? 3. 3, ¿cierto? Tengo 3. Pero noto y tengo 3. En el siguiente, ¿cuántos tengo acá? 3. 3. Y el tercero último, este de acá, 3 también. 3 también. Y eso es, ¿viste? No es difícil. Sabiendo eso, ¿cierto? Ciertas reglas, uno ya va a trabajar con las cifras significativas. Siguiente. Ahora vamos con el uso de las significativas en los cálculos. En la adición, o sea, la suma y la sustracción, en la resta, el resultado no puede tener más números después de la coma que números menos que tiene el original. Ya, o sea, si mi resultado, ¿cierto? Me da cierta cantidad de números, ¿cierto? No puede tener más números que la coma que el número que menos tiene originalmente. O sea, si mi número tiene 3 cada uno, no puede tener mi número final, aunque yo sume, ¿cierto? 4 números. Si tiene que tener 3, porque me está pidiendo 3 números. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podría repetir? Si yo sumo 620 más 700, ¿cuánto me da eso? Bueno, 620 aquí. Ay, perdona que aquí. Son 1300. Ya, 1300. 700. Ya, eso me da 1300. ¿Ya? Esos 1300. Yo tengo, ¿cuánto número ahí? 4. Ya, pero ¿qué pasa si yo tuviera un número decimal? ¿Cierto? Yo, ese número decimal, supongamos de estos dos que tienen aquí, este número decimal, eventualmente, ¿cierto? Si yo tengo 620 acá, este 620,0, yo tengo 4 significativas, estaría bien. Y yo no puedo tener más que 4 significativas porque el menor es este, ¿ya? Y esto por eso tengo que dejar solamente con 4 cifras significativas mi número. Yo no le puedo poner 5 números. Yo sé que si yo sumo 620,0 más 700,00, me va a dar un número gigante, ¿cierto? Entonces yo tengo que respetar el número menor, ¿sí? Ya, ok, ya, entendí. Más cuando si te dice, necesito que tu resultado esté en tres cifras significativas, yo tengo que poner 3 números después de la coma. Bueno, si es una coma, ¿cierto? 1,30, yo ahí tengo, ¿cierto? El 1,30, ahí tengo mis 3 cifras significativas, ¿ya? Yo no puedo poner más números del que lo que me está pidiendo.
En la multiplicación y adición se expresa el resultado final con la base del número con menor cantidad de cifras significativas. ¿Ya? Y los números exactos o aquellos derivados de divisiones no determinan el número de cifras significativas en el resultado final. ¿Ya? Ejemplo. El área de un rectángulo cuyos lados miden 6,221 centímetros y 5,2 centímetros debe informarse con dos cifras significativas. O sea, mi resultado, ¿cierto? Tiene que estar con dos cifras significativas. Si yo multiplico 6,221 por 5,2, me da 32, ¿cierto? 34,92. Pero yo lo voy a redondear solamente a dos cifras significativas, en este caso a 32, lo que yo te decía, ¿cierto? ¿Sí? Yo lo Sí, sí. dejo en 32 solamente. ¿Qué pasa si yo tengo un 5 acá? ¿Sube o baja? Sube. Generalmente no. El 5 se mantiene, Ah, ¿ya? En... Generalmente acá el 5, igual depende del profe, pero generalmente el 5 yo lo dejo como a 5 nomás. Si es un 32,6, 7, 8, 9, yo lo subo a 33. ¿Estamos claros? ya. Pero si es 5, igual depende del profe. Si el profe te dice deja con 32,5, déjelo con 32,5. Porque no te va a subir, ¿ya? Mm. En la suma y resta, ¿cierto? Vemos, ¿cierto? Que a sumar y restar, el resultado no puede tener más posiciones decimales que la medición que tiene menos posiciones decimales. Es lo que te decía, ¿cierto? Si el menor tiene 20,4, yo tengo que tener solamente dos cifras significativas. No un, ¿cierto? Después de la coma, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo tengo que, si tengo, me suma todo eso, yo tengo 104,722 y a redondear yo tengo 105, porque después de la coma, ¿cierto? Tengo que tener cuántas cifras significativas tengo. En este caso, ¿cuánto voy a tener? ¿Cierto? Solamente por el menor, una. En este caso, ¿cierto? 104,5 y me va a subir a 105. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es después mayor que 5. ¿Cómo lo vamos a dejar para el acuerdo para redondear? Para mí, ¿ya? Si el primer dígito suprimido, ¿cierto? Es menor que 5, el último dígito que se mantiene no se modifica. O sea, si es 7,2,4, como 8, o sea, 7,248, el que me está pidiendo, ¿cierto? Yo no lo voy a subir a 7,3, porque es menor que 5. Entonces yo lo dejo como 7,2, ¿ya? Si es mayor o igual que 5, se aumenta en cantidad una unidad a la cifra significativa conservada. O sea, si yo tengo un 3,4,38, o sea, cuando es 138, yo voy a subirlo, ¿cierto? A esta cifra, a la última cifra, a lo que se me está pidiendo subir, la voy a subir a un número mayor, el anterior, ¿cierto? Lo voy a subir a 4. Y por eso me queda 3,44, ¿ya? Porque es mayor que 5, ¿ya? Y generalmente cuando es 5, si yo dejo el 5, ¿cierto? Generalmente lo conservo el 5. Cuando me da 5, así como 3,4,35, y generalmente el 5 lo conservo, ¿ya? Y no subo ni en nada, ¿ya? Y generalmente lo hacen así, pero depende mucho del profesor. Digo, sigo insistiendo, pero a otros profes les gusta redondear. Por ejemplo, el 51,75, y si lo redondeo a 51, me lo va a redondear a 51,8. ¿Ya? Hay profes que el 5 lo dejan igual. Otras veces lo ocupan para subirlo, ¿ya? Eso depende mucho del profesor que te haga, ¿ya? Redondeemos a tres cifras significativas. ¿Cómo quedaría el primero? Eh, ¿Cómo quedaría el primero? Solamente a tres cifras significativas. el primero no sé. El primero no. El primero quedaría 4, 2,
8, 8. ¿cierto? ¿Por Ah, qué? ya. Porque el 7 subió a 1. El siguiente. Eh, 3,37. Ya, bien. Tercero. 2,66. Ya. El cuarto. 0,00618. No, 6,18. Pues ¿cuántas comas tengo ahí? No, Uno, que la gané. dos, Natación. Sí, sí. ya. Y el último, 32,01. ¿Cómo quedaría? 32,0. 3,20, ¿cierto? Y los tres espacios. Mm, ¿Ya? ya, sí. ¿Sí? Sí, Ah, súper. Y esto, pero también para ti que lo hagas, también para que vayas soltando la mano, ¿cierto? Ya vimos lo que es exactitud y precisión, ¿cierto? Exactitud indica lo que estás, en cuán cerca está la muestra de la medición del valor real. Eso es la exactitud. Y la precisión indica cuánto concuerdan las mediciones entre sí, hechas por las mismas condiciones. O sea, si tengo una cierta precisión, ¿ya? Todas las hice con el mismo, ¿cierto? Con la misma medición, ¿cierto? Y las mismas condiciones, yo voy a tener una buena precisión, ¿ya? Pero la exactitud es la que me cambia. Siempre, la gran mayoría de las veces, cambia, ¿ya? Porque a veces es como tan real. Supongamos si tengo un estándar de 20,8, ¿cierto? Pero a lo mejor mi estándar 28, tengo un estándar que tengo 20,5, otro 19,8, ¿cierto? Y tengo un 17,3. El 17,3 está muy alejado, ¿cierto? De mi valor estándar. El 20,5 y el 19,8 están algo más próximos, ¿cierto? El 17,3 de mi valor estándar está muy alejado, ¿cierto? Digo, está muy alejado, ¿cierto? Va a haber una poca exactitud. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, algo. Sí, yo sé que es complicado, pero esto cuando ya trajes como el laboratorio, te vas a dar cuenta de eso, ¿ya? Y por último, el análisis dimensional. Sabemos que para el resultado de las mediciones que tengan sentido, ¿cierto? Cuando uno está trabajando en el laboratorio, tiene que ser junto a sus unidades correspondientes. Por eso hacemos la conversión entre unidades, se denomina análisis dimensional, y esto busca relaciones entre unidades distintas que expresen la misma propiedad física, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántos centímetros son 8,5 pulgadas? Sabemos que una pulgada equivale a 2,54 centímetros, ¿ya? ¿Qué hago la conversión? Los 8,5 pulgadas los multiplico por 2,54 centímetros y lo divido por una pulgada. Y eso me da 21,6 centímetros. ¿Sí? En otras palabras, la fórmula general que yo voy a tener de mi análisis dimensional es la unidad dada. Mi unidad dada, ¿cierto? Son en este caso, las pulgadas, ¿cierto? Por la unidad deseada. Yo creo la unidad deseada, si yo lo pongo los 2,54, ¿cierto? Centímetros es la unidad deseada, que son mis centímetros, por la unidad dada. Esto tiene que ir simplificando siempre. En el que vimos anterior es más simple, pero te vas a dar cuenta que después cuando estés en estequiometría, en el dimensional va a ser, ¿cierto? A veces enredado. ¿Para qué sirve el dimensional? Para no hacer, ¿cierto? Una regla de tres simple varias veces. Ya y uno va simplificando, uno va simplificando nomás. ¿Se entiende? Y al Sí, final de sí. cuentas, uno llega a cierta unidad de que en este caso yo busco los centímetros. ¿Ya? Por eso se ocupa el análisis dimensional, para no hacer hasta 4 o 3 reglas de 3, ¿ya? Porque después cuando veamos
equilibrio químico, o estequiometría como tal, o disoluciones, igual es más enredado hacer la regla de 3, ¿ya? Por eso se ocupa en análisis dimensional. Ejercicio. Este ejercicio ahora. ¿Cuántos gramos son 1,5 kilogramos? Veamos. Tenemos que hacer esto, ¿cierto? 1,5 kilogramos por 1000 gramos. Sabemos que o sea, 1 kilo, ¿cierto? Equivale a 1000 gramos, ¿cierto? Y 1000 gramos equivalen a 1 kilo. Y eso si lo dividimos, ¿cierto? Si trabajamos, multiplicamos, hicimos la división correspondiente, llegamos a que 1,5 kilos equivalen a 1500 gramos. ¿Sí? Sí. El siguiente. ¿Cuántos segundos tiene el mes de julio? ¿Lo haces tú? ¿Te doy 2 minutos para hacerlo? Ya. Ya. ¿Cuántos segundos tiene el mes de julio? ¿Recuerda, cierto, física? ¿Cuánto equivalen los segundos, los minutos? Nada. Serían 2. A ver, perdón. Serían 2,678,4 por 10 elevado a 2. Ya, eso es viendo. ¿Tenemos eso? Ujú. Bien, entonces un mes, ¿cierto? Tiene 31 días, ¿cierto? Y esos 31 días sabemos que hay en un mes, en este caso que julio tiene 31 días, ¿cierto? Sí. Por 24 horas, sabemos que el día tiene 24 horas y que esas 24 horas, ¿cierto? Vamos a ver que tiene que una hora y es 60 minutos, ¿cierto? Y que un minuto, ¿cierto? Tiene 60 segundos. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Eso. Aquí tenemos ciertos ejercicios que vamos a ir haciendo también, ya para que adelantemos algo, ¿cierto? Recibe reciente propiedades del elemento talio en propiedades físicas o químicas, ¿ya? Se oxida lentamente, ¿es químico o físico? Es químico. Químico, ¿ya? El color blanco zuloso, ¿físico o químico? Físico. Físico, ¿ya? Reacciona con cloro, Químico. ¿ya? Se puede cortar fácilmente, perdón. Físico. Físico, ¿ya? Es maleable, Físico. reacciona con el ácido nítrico, químico, ¿ya? Y se funde a 300,3,5 grados Celsius. Físico. Bien, ¿ya? Siguiente, clasifique los siguientes cambios como cambios físicos o químicos. Sacar petróleo de un pozo. ¿Es químico o físico? Físico. ¿Ya? Quemar benzina. Químico. ¿Ya?
masticar la carne, Físico. ¿ya? Destilar el petróleo, Químico. ¿ya? Cocer la carne, Físico. ¿ya? Y digerir la carne, Químico. bien, ya, súper. Sigamos. Entregue el resultado de la siguiente operación matemática con entidades adecuadas de cifras significativas, ¿ya? Todo este ejercicio lo vamos a hacer con la hora seminario, ¿ya? Ahí queda, ¿ya? Calcular, ¿cierto? Queda, entonces, pues, para hacer ahora, ¿cierto? Antes que llegue el seminario, o lo podemos hacer también en el seminario si tienes dudas, con los ejercicios que tengas dudas, ¿ya? O del 8, 9, ¿cierto? El 12 y el 13, en este caso, de la guía, ¿ya? Aquí está la bibliografía obligatoria, ¿cierto? Que vamos a ocupar. El Chan ya lo tengo arriba. La química central yo creo que no es necesario, pero sí el de Chan yo creo que va a ser tu mejor aliado, ¿ya? Ya. Vamos, aquí voy a